vamos y nos quedamos en la Argentina. Vamos a un ratito de argentinidad, un ratito para seguir analizando, complejizando, problematizando, radiografiando lo que ocurre en la actualidad política argentina. Siento que no vamos a discutir nada de la interna o siento que no vamos a discutir de los chismes de Palacio o nada. Me preocupa más otro aspecto que con mucho respeto le vamos a hacer llegar al presidente Javier Milei, y es que no hay nada que festejar una vez más. No es que seamos aguafiestas, estaríamos felices si la gente estuviera viviendo muy bien, pero no es el caso y no estamos dispuestos a aplaudir y festejar lo que no es festejable. Voy a empezar con un dato o un concepto muy básico que yo espero que el señor Javier Milei y su séquito hayan leído alguna vez un manual de teoría económica y que hayan descubierto que hace más de 40 años apareció en economía un término muy presente, omnipresente, que se llama financiarización, que a veces es difícil, parece un trabalengua, pero entrénelo, señor Javier Milei, quizás le vaya a salir. Financiarización. Insisto que no es un término nuevo, ni es ninguna creatividad libertaria, ni del 2024, ni del 2023, ni siquiera es de la Argentina, creado en la Argentina. La financiarización no es más que cuando el mundo mundial, la economía global, tiene una fuerte dependencia de todo lo que ocurre en el universo de las finanzas. Dicho de otro modo, es como si a principios de los 80, por poner un año, aunque es un proceso que viene increciendo en los años anteriores, la economía financiera se desconecta de la economía real. Es como si las finanzas, que siempre fueron utilizadas para poder ayudar a la economía real, productiva, ¿no? Un banco le daba plata a una empresa para producir algo, para tener un comercio de algo, para crear algo. La economía financiera se fue despegando, disociando, alejándose de la economía real. Y seguramente el señor Javier Milei, Caputo y compañía lo habrán leído alguna vez, porque hay muchos estudios que avalan este dato. Es que por cada dólar que hay en la economía real en el mundo, cada dólar que hay en la economía real en el mundo, hay 20 dólares en la economía financiera. Si no le gusta este dato, puede usted leer los informes de Goldman Sachs, que no sean marxistas, ni socialistas, ni comunistas, que plantean que el precio de las materias primas no depende estrictamente de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque depende del comportamiento especulativo. Los informes de Goldman Sachs, por ejemplo, dicen que el petróleo, el precio del petróleo, depende de un 40 al 50% de las especulaciones financieras. Es decir, las apuestas financieras sobre algo determina el precio de las cosas. No el precio de las cosas se determina por la cantidad de oferta y demanda que hay. Se van girando, ¿no?, las prioridades de la economía, y cada vez es más importante, se lo digo a la gente futbolera de la Argentina, es mucho más relevante lo que pasa sobre las apuestas del resultado de un partido de fútbol que lo que pasa en la cancha de fútbol. Es tan sencillo como eso. Como que se puede mover mucha más plata en las apuestas respecto a los partidos de fútbol que la plata que se mueve en el partido de fútbol. Pues esto es lo mismo, se mueve más plata en la especulación financiera, en la timba financiera, en el casino financiero, que lo que pasa en la economía real. Yo me imagino que esto lo habrá leído el señor Javier Milei, que presume de ser un buen lector, porque además, insisto, es algo que viene desde hace décadas. Claro, el riesgo país, lo único que mide es el riesgo de pagar a los acreedores financieros. Por lo tanto, se preocupa o se ocupa únicamente de cuánto un país puede llegar a pagar lo que le debe a un acreedor financiero, no lo que le debe a la familia que no tiene para comer. Eso le vale madres, le importa un carajo al riesgo país. El riesgo país, que además lo hace un banco, curiosamente, JP Morgan, que lo viene trabajando desde hace tiempo, lo que te dice es el riesgo que el país tiene para no pagarle a sus acreedores financieros. Otro dato que no es casual es que el concepto de riesgo país
Fue creado, insisto, en el 1982 por el Comité del Grupo de los 10, llamado también Comité Cook, en Basilea, que precisamente estaba circunscrito para que las empresas privadas pudieran pagar a sus acreedores financieros, y luego esto se extrapoló a nivel de estados, de país. Yo recomiendo, y fíjense que voy a hacer una confesión al aire, hoy en estos días tuve como una suerte de pulso con el Google. El Google no siempre te ayuda a descubrir información. Yo quería, porque había estudiado en su momento de doctorado, el riesgo país no había anticipado las crisis financieras, ni siquiera. Dicho de otro modo, es que el riesgo país podía estar a la baja y a los pocos meses se fue a la mierda la economía y las finanzas de un país. Y yo recuerdo que había estudiado en el doctorado que habían muchos casos a lo largo del mundo en los cuales el riesgo país ni siquiera anticipaba para lo que era creado, que era anticipar que iba a venir una crisis financiera. Y el Google, cuando tú le preguntabas por esto, no te daba la respuesta, sino te llevaba al otro marco. Es muy interesante cuando tú en el Google le estás llevando la contra al mainstream. Pruébenlo. Prueben buscar en Google aquello que no dice la gran mayoría. Me puse a encontrar, recomiendo un paper que dicen refleja los índices de riesgo país, las variables relevantes en el desencadenamiento de las crisis externas, un análisis sobre el periodo 94-2001. Ahora lo vamos a colgar en nuestras redes sociales. Y lo interesante de este paper, de este artículo de investigación de la academia, de los que recomiendo que lea al señor Javier Milei, al señor Caputo y a todo su equipo, que por ejemplo en la crisis del 94 y del 95 en México, el riesgo país estaba a la baja y se fue a la mierda financieramente México. En Tailandia, en 1997, ocurrió lo mismo. En Corea del Sur, en 1997, ocurrió lo mismo. En Malasia, en 1997, ocurrió lo mismo. En Indonesia, en 1997, ocurrió lo mismo. En Brasil, en 1999, ocurrió lo mismo. En Turquía, en 2001, ocurrió lo mismo. Y atención, en la Argentina, en aquel año, el año del estallido, 6 meses antes del estallido, el riesgo país estaba muy por debajo de 1000. Estaba en 600 y pico. No llegaba a 700. Se aplaudía por aquella época, primer semestre del año 2001, que el riesgo país estaba por debajo de 700. ¿Os suena? ¿Os suena? ¿Os suena el festejo de la caída del riesgo país desde 1900 a 900, como vienen festejando todo el actual gabinete económico y muchos medios de comunicación que aplauden este dato? En la Argentina, repito, primer semestre del año 2000, el riesgo país estaba por debajo de 700 y era aplaudido en ese momento porque se estaba logrando una estabilidad absoluta. Claro, lo interesante del caso es que el señor Milei ha conseguido este dato sencillamente, y lo digo sencillamente porque es muy sencillo, diciéndole a los acreedores financieros, os vamos a pagar absolutamente todo. Y diciéndole al resto de la población, no vamos a resolver absolutamente nada. Y JP Morgan te lo aplaude. JP Morgan no te anticipa si se viene una crisis financiera o no en el país. JP Morgan lo que te está diciendo es que te agradecemos que tú nos garantices que vas a pagar toda la deuda a los acreedores financieros, aunque sea a costa de el hambre, el malestar de la mayoría de la ciudadanía. El banco, la banca, JP Morgan, te está diciendo, está bien, te voy a dar un riesgo país cada vez más bajo porque me estás garantizando que le vas a pagar a todos los acreedores financieros, aunque se muera la gente de hambre, aunque el salario se vaya a la mierda, aunque la ciudadanía esté en una crisis sin retorno, aunque la producción se caiga, aunque la capacidad instalada esté cada vez peor. Claro, es más, el señor Javier Milei solo tiene un propósito en la economía en estas semanas. Es seguir buscando los dólares necesarios para seguir pagándole a los acreedores privados financieros. No tiene ningún otro propósito. De hecho, por eso han festejado a todo a estos dólares que llegaron desde afuera gracias a no permitirle a los evasores que traigan toda su plata sin ningún tipo de penalidad. Es decir, después de esto, que ya está rozando el récord de 17.000, 18.000 dólares, o incluso pidiendo dinero, ¿no?,
al Fondo Monetario Internacional o a algunos acreedores privados. Lo que quiere Argentina, por eso están felices. Y cuidado, que estemos felices porque el riesgo país es bajo, porque esto nos permite endeudarnos de nuevo. Cuidado, ¿eh? Cuidado que le estemos aplaudiendo que el riesgo país sea bajo para volver a endeudarnos, para seguir pagando deuda financiera. Cuidado que estemos aplaudiendo, insistimos, esta obsesión, esta sumisión del gobierno de Javier Milei a todo el mundo financiero. Pero es poco creativo Javier Milei, por eso no termino de entender. En las formas sí, es singular, en las formas. Pero en el fondo lo hizo la dictadura en la Argentina. Y lo hizo el señor Macri en la Argentina. Es el tercer capítulo. Copy-paste. Copiar, pegar. No hay nada singular en esto. Es más, me puse a hacer unos pequeños cálculos, muy sencillos, para que vean quién está ganando en la Argentina. Si en la Argentina, por ejemplo, una persona tiene $1.000.000, ¿alguien de los oyentes tiene $1.000.000? Fla, ¿cómo estás del $1.000.000? ¿Cómo lo tienes tú? No, muy lejos, pero si un oyente tiene, que me mande un mensajito, ¿eh? ¿Cómo estás, Bahía, con el $1.000.000? No, ni cerca. ¿Ni cerca? No. ¿No estás cerquita? Bueno, los afortunados que tienen $1.000.000 en la Argentina están de fiesta financiera en la Argentina. En 10 meses, han logrado tener por $1.000.000 $300.000 de ganancia. O sea, ¿se imaginan que de $1.000.000, gracias al señor Javier Milei, pasa a tener $1.300.000? O sea, en 2 años y medio duplica el $1.000.000. En 3 años. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. La bicicleta financiera la tiene Javier Milei perfectamente cuidada. Igual que la dictadura, igual que el señor Mauricio Macri. Con $1.000.000 los cambias a pesos. Doy la receta porque ya lo saben ellos. Y a los que no tienen $1.000.000 le importa una mierda. Con ese $1.000.000 lo cambias a pesos. Con esos pesos los pone al 4 o 5% mensual. Cuando termina el mes, retiran los pesos ganados y vuelves a comprar dólares. Como la depreciación del dólar está con una tablita marcada del 2% mensual, te has ganado en un mes, en 30 días, por cada $1.000.000, $30.000. En 10 meses, $300.000. Sí, esto se le llama bicicleta financiera. Carry trade, si quieres llamarla así, en modo como le gustan hablar de ellos. Que en el fondo es una estafa para la mayoría de los ciudadanos y una bendición para los que tienen $1.000.000 disponibles para no hacer nada. Se sientan en el sillón, lo dedican a sus asesores financieros a que hagan esta operación sencillísima, y el señor Javier Milei le asegura que con su depreciación, su control de inflación y con su tasa de interés, gana $30.000 cada mes por $1.000.000. En 10 meses, $300.000. Por eso el riesgo país está bueno para esta gente que tiene $1.000.000 para no hacer nada. Esto es lo que más me preocupa sobre lo que está pasando en la Argentina y no las internas. Seguimos en la pizarra.